Hola, mi querido líder, mi querida lideresa, bienvenidos a nuestro jueves de liderazgo y expansión profesional. Mi nombre es Jan Prado, coach, mentor y facilitador de procesos de formación especializado en hábitos, liderazgo y productividad personal. Y para mí es un gran honor y me genera mucho placer estar aquí acompañándote una vez más en estos encuentros semanales en donde te comparto tips, herramientas, consejos, estrategias que estoy seguro aportan a tu camino, a tu desarrollo, tanto personal como a nivel profesional. Nuevamente, gracias por acompañarme en este encuentro. Sin ti, esto no sería posible. Para esta masterclass del día de hoy, la vamos a estar enfocando en el liderazgo de equipos, con algunas estrategias para crear y desarrollar equipos efectivos. Recordando que durante este mes de septiembre estamos en el tercer ciclo y que tiene que ver con los niveles del liderazgo. Y el liderazgo de equipos hace parte de ese tercer nivel. Bueno, así que sobre qué ideas centrales nos vamos a estar enfocando el día de hoy o qué vas a aprender a través de esta masterclass. Vas a aprender, por un lado, el significado y la importancia como tal del liderazgo de equipos dentro de las organizaciones. Adicionalmente, vamos a estar viendo algo que se denomina desde coaching ejecutivo como el triple foco de los líderes o de los ejecutivos en conjunto con las principales funciones que debe tener en cuenta un líder dentro de una organización. ¿Listo? Y la tercera idea sobre la que nos vamos a estar enfocando en esta masterclass tiene que ver con los 5 principios esenciales que debes de tener en cuenta antes de ser un líder de equipos. O si ya eres en este momento un líder, una lideresa de un equipo, pues ve verificando, ve chequeando cómo te encuentras tú en este momento con cada uno de estos 5 principios, porque te puede dar una pista o una pauta de en dónde podrías o necesitas hacer algunos ajustes para llevar tu efectividad como líder a un siguiente nivel, ¿vale? Así que recordatorio rápido, simplemente aquí vamos a mostrar los 4 niveles del liderazgo y ver en cuál estamos ubicados el día de hoy, ¿listo? Recordemos que los 4 niveles, el primero empieza por ¿dónde? Por un liderazgo personal y que es el centro de absolutamente cualquier liderazgo, ¿listo? Luego viene un liderazgo uno a uno que lo estuvimos viendo la semana pasada, el día de hoy con el tercer nivel, el liderazgo de equipos, y posteriormente la siguiente semana vamos a estar viendo el liderazgo organizacional, que es como el cuarto nivel si hablamos de los niveles de liderazgo y que tiene que ver pues, ya más a un nivel macro de toda la organización. Bueno, dicho esto, vamos a arrancar entonces con nuestro primer tema y tiene que ver con el significado y la importancia del liderazgo de equipos. Empezando con responder a la primera pregunta esencial que si has venido siguiéndome en estas masterclass semanales, sabes que es con lo que normalmente inicio. Y es, en este caso, ¿qué es el liderazgo de equipos? Y esto del liderazgo de equipos no es más ni menos que la capacidad que tú y yo tenemos y la habilidad que podemos desarrollar para poder influir en los demás, en las demás personas, para que trabajen en conjunto y de esta forma poder alcanzar o poder lograr un objetivo común, que en esencia, digamos que es lo que caracteriza como tal a un grupo de un equipo, entre otras cosas. Sin embargo, de esto de las diferencias entre grupos y equipos las vamos a estar viendo en masterclass adicionales o posteriores. Bueno, ahora, ¿qué implica como tal ese liderazgo de equipos? Para ir profundizando un poco más en esta temática o en este tercer nivel. ¿Listo? Lo que te voy a mostrar a continuación son como algunos indicadores que nos van dando muestra de qué tan efectiva o inefectiva podría estar siendo en este momento tu gestión como líder de equipos. ¿Listo? Por un lado, estableces una visión clara y compartida y por supuesto la comunicas con el resto de los miembros de tu equipo. Inspiras y los motivas a estas personas para que trabajen juntas, para que desarrollen las acciones y las tareas o las actividades y poder alcanzar o ejecutar los proyectos necesarios que nos permitan ir alcanzando esos objetivos. Tú como líder fomentas entre ellos la colaboración y el trabajo en equipo. Y para esto, pues obviamente hay estrategias, ¿listo? Por supuesto, como líder efectivo y líder de equipo, tomas decisiones especialmente informadas y justas, no por conveniencia solo para ti o solo para algunas de las personas, sino por el bien mayor de todo el equipo. Aunque esto a veces implique descontentos en alguno de sus miembros. No obstante, siempre con miras hacia el objetivo mayor o mejor aún, el bienestar común del equipo. ¿Listo? Desarrollas y fortaleces las habilidades del equipo. Recordemos que todo esto tiene que ver con indicadores que dan señas, ¿sí? De qué tan efectiva está siendo tu gestión o tu rol de líder. ¿Listo? Adicionalmente, una tarea fundamental,
¿cierto? Y como líder de equipo es aprender a gestionar los conflictos que vayan surgiendo, porque donde hay personas, hay conflictos. Eso es una premisa básica y desde ya te invito a que no le tengamos miedo a los conflictos, sino por el contrario, verlos como una oportunidad para encontrar mejores soluciones, para explorar recursos, para encontrar nuevas alternativas. ¿Listo? Y finalmente, poder tener también una comunicación de manera efectiva, asertiva y sobre todo muy clara con cada uno de los miembros del equipo. Todos estos son indicadores que implican como tal una buena gestión de tu rol como líder de equipos, ¿vale? Ahora, si seguimos hablando entre esto del significado del líder de equipos o del liderazgo de equipos, hay una pregunta esencial que normalmente también vengo haciendo a través de estos diferentes niveles y es, ¿por qué es que es importante que hablemos de liderazgo de equipos? Porque, ¿qué es lo que pasa? Si no se tiene un buen liderazgo de equipos dentro de una organización, pueden surgir varios problemas y esos problemas van a afectar o van a impactar de manera negativa, por un lado, la productividad, la moral y por ende también el éxito de toda la organización como tal. No obstante, te voy a compartir entonces a continuación las cuatro como áreas claves y las consecuencias que tiene el hecho de no prestarle atención a desarrollarte tú como líder, ¿vale? Entonces, el primer grupo de ellos tiene que ver con las consecuencias propiamente para el equipo. Es decir, si no hablamos de liderazgo de equipo y no le prestamos atención a esto del liderazgo de equipos, van a tener consecuencias directas y especialmente de manera negativa con el equipo en general. ¿Listo? Adicional van a tener consecuencias en la productividad, en la organización propiamente y por supuesto también consecuencias a nivel personal, tanto para el líder como para los miembros del equipo que conforman ese equipo. ¿Listo? Ahora, miremos entonces una por una. Consecuencias a nivel del equipo. Podríamos encontrar la baja motivación y satisfacción laboral de las personas que lo conforman, la falta de claridad, ¿cierto? Y de dirección, como que no saben hacia dónde va como tal el equipo, el conflicto y el estrés que se puede generar entre estos miembros y una baja gestión de los mismos. ¿Listo? El desgaste y el agotamiento, o también lo que se conoce hoy por hoy como el síndrome de burnout, ¿cierto? Que las personas del equipo se encuentran quemadas y esto gracias a que no se le ha prestado atención a desarrollarte tú como líder de ese equipo. ¿Listo? Y por supuesto también la rotación y el abandono del equipo. Son consecuencias que afectan directamente al equipo. Ahora, también hay consecuencias que afectan como tal la productividad, como cuáles, como la reducción de la eficiencia y por supuesto de la productividad. Hay mayores errores y fallos debido a la falta de claridad respecto a las tareas, respecto a los roles, respecto a las responsabilidades que tiene cada uno de los miembros del equipo. Puede que también se presente una duplicidad de esfuerzos y de trabajo haciendo reprocesos o cosas innecesarias, lo que implica o impacta de manera directa con la gestión y consecución de logros a nivel de equipo. ¿Listo? La falta de innovación y creatividad, caer en el statu quo de estar haciendo y haciendo siempre lo mismo. Y por supuesto también se puede ver algunos retrasos e incumplimiento de objetivos, que esto va a impactar directamente también en los clientes. ¿Listo? Ahora, si hablamos de consecuencias a nivel de la organización, encontramos por un lado que puede haber pérdida de reputación y credibilidad ante el mercado, ante los ojos del cliente, ante los proveedores, ante los contratistas y demás. Puede haber una disminución de la confianza y de respeto también hacia la organización. Puede haber también o tener dificultades para atraer y retener el talento, es decir, como que cuando hay una oferta laboral, de alguna manera como que dicen, no, esa empresa como que prefieron seguir buscando trabajo antes de que entrar a esa organización. ¿Listo? Puede haber también una reducción en la competitividad dentro del mercado en el que se encuentre como tal la empresa y por supuesto también impacto negativo en los resultados financieros, trayendo para la organización algunas pérdidas que puede provocar la alta rotación, la baja productividad, el incumplimiento de objetivos, el incumplimiento hacia el cliente, hacia los proveedores y demás. ¿Listo? Y a nivel personal también hay unas consecuencias. Y recordemos que estas consecuencias, cuando hablamos de consecuencias personales, influyen directamente en el líder como en los miembros del equipo. Por un lado, el estrés y el agotamiento, la pérdida de la confianza en sí mismo y de la autoestima, ¿cierto? Dificultades para seguir avanzando en su carrera o esa sensación de estar bloqueado o estancado en su carrera profesional, ¿cierto? También puede haber un impacto negativo tanto en su salud física como en su salud mental debido al exceso de estrés o la falta de claridad o la ambigüedad que exista como tal dentro de la organización, al igual que tener esa sensación o ese sentimiento de fracaso y una constante frustración por no estar cumpliendo
lo que se había propuesto o las tareas pues que se le habían asignado. Entonces, todo esto, digamos que de alguna manera nos ilustra el panorama completo que nosotros debemos tener en cuenta y por la cual es importante que le prestemos atención a esto del liderazgo de equipos y poder desarrollarnos nosotros como mejores líderes. Y es una tarea que vamos haciendo en el día a día. ¿Listo? Ahora, si ya hablamos del por qué es importante, ahora vamos a hablar la contraparte, el para qué nos sirve a nosotros el liderazgo de equipos. Y el liderazgo de equipos va a servir como tal para la empresa, para el equipo, para la persona, para mejorar, por un lado, la productividad, para fomentar la innovación, para incrementar la motivación tanto del líder como de sus miembros, para reducir el estrés. Ojo, se habla de reducir, no de eliminar el estrés, porque digamos que hasta ciertas dosis, según plantean algunos psicólogos, un nivel de estrés moderado es bueno para los resultados dentro de la empresa o para los resultados tanto a nivel personal como a nivel profesional. Otro de los beneficios que tiene como tal el prestarle atención al liderazgo de equipos es el hecho de saber o poder mejorar la comunicación entre los diferentes miembros del equipo, aumentar la satisfacción laboral y con esto, por supuesto, reducir la rotación y baja retención del talento humano dentro de la compañía y, por supuesto, también poder fortalecer la cultura organizacional. Y esto que impacta de manera directa de cara hacia los clientes externos. ¿Listo? Así que aquí tenemos como este panorama general de qué es, por qué es importante y para qué sirve propiamente nosotros prestarle atención, si es que hasta ahora no lo hemos hecho, a nuestro rol como líder de equipo. Porque mire, ojo al dato de una investigación que realizó la firma Gallup, que dice que el 70% de las personas que por lo general se van de una empresa, de una compañía, no renuncian propiamente a la organización, sino que la gente renuncia a sus líderes. Pregúntate qué tan de acuerdo, qué tan desacuerdo estás con este dato, desde tu rol como empleado y quizás a algunas decisiones que hayas tomado de decir, prefiero renunciar y buscar otro empleo. Tal vez fue por la tarea o quizás era por la gestión que estabas viendo del líder o del gerente como tal dentro de la compañía. ¿Listo? En mi caso, en algunas oportunidades, en mi caso particular, sí funciona en eso. Y es muy el común denominador de las personas que acompaño en procesos de coaching ejecutivo. Bueno, y también digamos que a nivel personal, cuando revisamos, por ejemplo, un análisis general de toda la rueda de vida, desde el punto de vista profesional, muchas veces también hay insatisfacción allí, porque hay o un estancamiento dentro de tu carrera o por la relación que tiene tanto como con los miembros del equipo como con sus líderes dentro de la empresa, ¿vale? Así que con esto, ojo al dato para que vamos nosotros reflexionando y que ojalá de nosotros desde nuestro rol como líderes, pues ojalá no sea esa la razón por la cual se vayan nuestros miembros de equipo. ¿Listo? Es simplemente una invitación a seguir reflexionando y seguir adoptando la estrategia Kaizen o del mejoramiento del 1% cada día, tanto a nivel personal como a nivel profesional. ¿Vale? Segundo punto, segunda idea sobre la que nos vamos a estar enfocando en esta masterclass, tiene que ver con el triple foco de los líderes, ¿cierto? O de los ejecutivos, que normalmente lo trabajamos durante las sesiones o los procesos de coaching ejecutivo, y adicional algunas funciones principales de los líderes efectivos hoy en día, ¿vale? Ahora, ¿qué se dice sobre eso? Que el líder de equipo, por lo general, es responsable de manera principal. ¿Por qué cosas? Por un lado, por crear un entorno de trabajo colaborativo donde se fomente el trabajo en equipo y también, y bastante importante, poder también determinar la dirección que tomará un proyecto o un programa como tal, en particular dentro de la compañía. Y para estas dos tareas principales es necesario tomar en cuenta dos aspectos claves que son necesarios para poder decir que tenemos una buena gestión. Cuando hablamos de esos dos aspectos claves, por un lado estamos hablando de las tres dimensiones organizacionales, que ya las vamos a ver, y por el otro lado, el triple foco por el cual deben los líderes prestar atención en su gestión como líderes de ese equipo, ¿vale? Por un lado, si hablamos de las dimensiones organizacionales, esta nos referimos a tres, que aplica para todas las organizaciones, independientemente del sector en el que se encuentre o de la industria en la que se encuentre, del mercado en el que esté, de si es pequeña, de si es grande, si es mediana, aplica para todas estas dimensiones. La primera de ellas tiene que ver con una dimensión personal, que es desde el ser, porque básicamente las empresas las componen, ¿qué? Personas, que si bien es cierto, hoy por hoy la inteligencia artificial está entrando muy fuerte dentro de nuestro mundo y por supuesto dentro de las empresas, pues obviamente muchas de esas tecnologías, primero, ¿quién las creó? Las personas. Y segundo, muchas de ellas también las tienen que operar
personas, ya que no sea la misma cantidad para otras máquinas, es otro tema, pero siempre se van a necesitar personas dentro de la organización. Por tanto, se debe tomar en cuenta esta primera dimensión, que es la personal o la del ser. ¿Y esto a qué hace referencia? A vivir en un estado de flujo y llegar a la realización personal, fomentando dentro de las personas la salud tanto física como mental y una alta calidad de vida como vías al compromiso y una alta productividad. Dicho de otra manera, es prestarle realmente atención al talento humano que tenemos dentro de las empresas y verlas como personas y no como recurso o no como un número, que si bien es cierto, obviamente las personas impactan de manera directa en el PIG dentro de la compañía, pues hay que ir un poco más allá y humanizar como tal a la empresa, porque pues, si bien hay muchas empresas que como que no le prestan mucha atención a esto, aún teniendo como tal algunas obligaciones legales al respecto, como lo es, entre otras cosas, por ejemplo, el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y gran parte de la labor que realiza como tal el área de gestión humana, de recursos humanos o de talento humano. ¿Listo? Segunda dimensión, y tiene que ver con la dimensión interpersonal, y eso hace referencia a las relaciones que se crean dentro de las personas al interior de la organización. Entonces, para esto, ¿cuál es el objetivo fundamental de esta segunda dimensión? Es poder establecer relaciones de mutua colaboración, de confianza y respeto y crear una comunidad con metas y valores compartidos, que eso va a influir de manera directa hacia qué? Hacia la cultura como tal de la organización. ¿Vale? Y finalmente, también la tercera dimensión está la dimensión impersonal o la dimensión de las tareas, de las actividades, de los procesos y demás. ¿Listo? Y el objetivo de esta dimensión impersonal hace referencia a poder cumplir con la misión de la organización, de alguna manera incrementando su capacidad para seguir haciéndolo en el futuro y poder ofrecer a los accionistas de la empresa beneficios a largo plazo. Entonces, dicho de otra manera, es simplemente las tareas, actividades, proyectos que se realizan dentro de la empresa para poder cumplir con las metas y con la estrategia propuesta. ¿Que cuál es más importante que otra? Eso ya dependerá del criterio. No obstante, hoy por hoy y bajo mi perspectiva, para mí es súper importante prestarle atención a las personas porque las personas, de ahí se desprende el resto. Primero, porque las empresas las conforman las personas. Y segundo, porque las personas, al relacionarse con otras, es que llevan a cabo las tareas para poder cumplir como tal la visión y los objetivos o el plan estratégico de la organización. No obstante, hay muchas empresas también que hoy por hoy le prestan más atención al tema solo de tareas, pero descuidando un poco también el tema de la dimensión personal, el crecimiento, cuidar la calidad de vida como tal de el talento humano que integra como tal la organización, ¿vale? Así que son tres dimensiones que antes de nosotros poder hablar del triple foco es necesario que las tengamos muy en cuenta. Para ahora sí darle paso al triple foco de los líderes. ¿Y a qué hace referencia esto del triple foco de los líderes? Es básicamente que como líder debemos nosotros tener en mente y en nuestro panorama estos tres focos, estos tres puntos que son claves, que son, mejor dicho, esenciales y fundamentales para poder llevar a cabo como tal una buena gestión. El primer foco de ellos tiene que ver con la atención en sí mismo. Y esto va desde dos puntos o desde dos dimensiones. Por un lado, el autocuidado de cuidarte tú como líder que estás haciendo para cuidarte a ti mismo, más también como estás a cargo de otro grupo de personas, es importante fomentar en estas personas que también adopten prácticas, hábitos y estilos que le permitan cuidar de sí mismos. ¿Listo? O sea, eso es como en una es como en una mutua relación. Me cuido a mí, pero también te enseño a que tú te cuides a ti. ¿Listo? Entonces, si lo llevamos desde un punto de vista más teórico, es tomar en cuenta la autoconciencia, es decir, que el colaborador se ponga en contacto consigo mismo, que de alguna manera le permita conectar más con esos recursos que tiene en su interior para poder tomar decisiones y estar más conectado con ese yo auténtico, con ese yo genuino, que al igual, o más bien que al final es lo que se busca como tal dentro de la empresa para poder seguir ejerciendo, ¿vale? Ese es el primer foco. El segundo foco que debemos nosotros apuntar y tener ahí muy presente es la atención en los demás. Dicho de otra manera, cuidar las relaciones, tanto mías como con los miembros de mi equipo, como las relaciones que tienen los diferentes miembros del equipo que lo conforman. Y esto nos va a permitir desarrollar dos pilares fundamentales que se plantean en la inteligencia emocional, como lo es, por un lado, la empatía y por otro lado, la capacidad de construir relaciones sociales o desarrollar buenas habilidades sociales como base para el éxito dentro de la empresa.
Y les hago un paréntesis, en el próximo mes, en el mes de octubre, vamos a estar hablando en los martes de bienestar y desarrollo personal, todo el tema que tiene que ver con relaciones. Y en esto también, pues por supuesto, las habilidades sociales, la inteligencia social, los principios de las relaciones y por supuesto la relación con nosotros mismos. Hay como un paréntesis por si quieres profundizar un poco más en esto, que lo vamos a ver más adelante, ¿vale? Y el tercer foco tiene que ver con centrarse en un mundo más amplio. ¿Cómo así que centrarse en un mundo más amplio? En poder desarrollar la capacidad de poder ver más allá de lo que está, es decir, ver las consecuencias de sus acciones y cómo eso puede influir en el futuro tanto personal como profesional y del negocio. Dicho de otra manera, es ver más allá de lo que tenemos en la nariz y poder ser responsables de las consecuencias de los actos que realicemos el día de hoy. ¿Listo? Así que ahí están como los tres focos que como líderes sí o sí necesitamos nosotros tener presentes para poder desarrollar una buena gestión. Esto como parte de un plan de trabajo que lo podemos ir desarrollando día a día. ¿Listo? Con mínimas dosis a nivel, como si lo habláramos en desarrollo personal, a nivel de micro hábitos, porque si lo vemos así como un todo, puede ser que lo veamos como muy grande, como a veces un poco inalcanzable. No obstante, cuando vamos haciendo trabajo día a día con acciones pequeñitas, ¿listo? Pero que vayan encaminados a ese gran objetivo, pues al final del año y al final de nuestros días, pues vamos a estar como muy satisfechos por la evolución y el progreso que vamos nosotros avanzando o teniendo a lo largo de la vida, ¿vale? Ahora, habiendo visto como tal ya las tres dimensiones y el triple foco de los líderes, vamos a ver cuáles son esas funciones esenciales o fundamentales de los líderes de equipos. Así, rápidamente, por un lado, organizar y planificar el trabajo del equipo, ¿cierto? Plantear y comunicar los objetivos, porque muchas veces a veces se crean estrategias espectaculares, pero no se bajan o no se traducen de alguna manera o no se comunican de manera clara y efectiva con los miembros del equipo para que ellos observen cuál es la importancia y cuál es el aporte que ellos realizan al cumplimiento de esos objetivos que se ha propuesto como tal, tanto el equipo como para la organización. Conectar el trabajo con el contexto, no es que eso sea un tema muy aislado. Otra de las funciones es poder delegar tareas y liderar a los miembros del equipo a través de su propio ejemplo, que ya lo hemos hablado en otras ocasiones. Gestionar y asignar los recursos que sean necesarios para que las personas logren los objetivos propuestos. Ayudar a solucionar los problemas que vayan surgiendo, ¿vale? Gestionar el progreso del proyecto, es decir, los resultados que va teniendo el equipo mantenerlos informados, ¿vale? El actuar como coach para ayudar a mejorar las habilidades de los miembros del equipo. Y recuerda que sobre este octavo punto estuvimos hablando o profundizando en la clase pasada que tiene que ver con el segundo nivel de liderazgo como el nivel 1 a 1, ¿vale? La novena función fundamental, motivar a los miembros del equipo para lograr sus objetivos, el desarrollar las fortalezas de los miembros del equipo e identificar las áreas de mejorar y ayudarles a estos miembros a seguir evolucionando o creciendo en su carrera. ¿Listo? Y otra función, el representar y defender los intereses y necesidades del equipo. Cuando está en reuniones de carácter pues, mucho más organizacional, es básicamente como pelear por su familia, por decirlo de alguna manera. Es decir, defiendo los intereses y las necesidades de mi equipo a capa y espada, ¿vale? Con esto vamos cerrando este segundo tema para pasar al tercer tema que nos convoca en esta clase o en esta masterclass y que tiene que ver con ¿qué? Con los 5 principios esenciales para ser un buen líder de equipo o los 5 principios que deberías tú tener en cuenta antes de ser un jefe o un líder. Y si ya lo eres, pues toma estos 5 principios como unas grandes eh, o unos grandes faros, para ir revisando cómo te encuentras tú en cada uno de ellos o en qué nivel de esos 5 te encuentras, porque esto van a ir casi como en ascenso desde el punto de vista de concebir la idea del equipo hasta potencializar propiamente al equipo. ¿Listo? Ya sabemos que gestionar un equipo podría ser una tarea muchas veces compleja, sobre todo porque más allá de los conocimientos técnicos que nosotros vamos desarrollando o ganando a lo largo de la vida, como líder nosotros vamos a tratar con personas y por ende, como vamos a tratar con personas, obviamente van a ser personas con necesidades, expectativas y personalidades diferentes. Entonces, es uno de los principios esenciales, incluso por lo cual van a haber conflictos. Entonces, que más allá de lo técnico, sí o sí debemos prestarle atención a
estas habilidades también de alguna manera casi como blandas, ¿vale? Ahora, cuando hablamos propiamente nosotros del liderazgo, es recomendable plantear una progresión de adentro hacia afuera, que de hecho por eso es que empieza el nivel uno del liderazgo, desde el liderazgo personal, porque a partir de cómo me lidero a mí mismo, así mismo puedo yo liderar a otras personas. Dicho de otra manera, que vaya desde esa autorreflexión inicial del potencial manager, del potencial líder o del potencial jefe, hasta su acción propiamente en el entorno, es decir, sus conductas, sus comportamientos o sus acciones dentro de la organización, gracias al adecuado uso de la comunicación como base fundamental para estos 5 puntos esenciales que se plantean como un mapa de ruta que sí o sí es necesario que nosotros tengamos en mente para poder seguir avanzando y seguir evolucionando como equipo. ¿Listo? Entonces, ese mapa, ¿por dónde empieza? Y ahí empieza con el primer principio. El primer principio es dar significado, luego va a construir o hacer equipo. ¿Listo? El tercero tiene que ver con la motivación, el cuarto con el desarrollo y finalmente la potencialización. ¿Listo? Vamos a ver cada uno de ellos cómo es que se manejan y algunas estrategias pues para hacerlo, ¿vale? Pero para que lo tengamos así súper en cuenta, ese primer mapa o ese mapa esencial que nos va a dar a nosotros una pauta o una ruta a seguir si es que queremos ser unos líderes de equipo efectivos. ¿Listo? Entonces, el primer punto o la primera parada tiene que ver con el dar significado. Y desde nuestro rol como líder tenemos una exigencia. ¿Y cuál es esa exigencia? Que seamos nosotros mismos quien le demos sentido a nuestra labor. ¿Y eso por dónde empieza? Por nosotros. Y a partir de esa reflexión que nosotros hacemos o ejercicios de autorreflexión, podérsela también transmitir a los demás miembros del equipo. Ese como primer punto o como primera estrategia para dar significado ante los diferentes miembros del equipo. Luego, después de esos ejercicios de autorreflexión y poderlos transmitir también a los diferentes miembros del equipo, ayudar a definir tanto los objetivos personales como los objetivos de equipo. Y qué mejor que hacerlo tomando en cuenta también quizás sus puntos de vista, sus percepciones, sus necesidades y demás, porque se sienten incluidos dentro del equipo, ¿vale? Cuando la organización así lo permita. Si es que no lo permite hacer así, sino que lo plantea primero a nivel de macrogerencia, ¿cierto? O gerencia de primer nivel, pues esos objetivos sí bajárselos, comunicárselos a los diferentes miembros del equipo y cómo cada uno de ellos aporta hacia ese gran objetivo que se ha propuesto la organización, ¿vale? Luego, de estos objetivos es importante que se asegure de que sean SMART, es decir, específicos, medibles, alcanzables, realistas y con un tiempo definido, más también que estén visibles, es decir, donde constantemente los miembros del equipo puedan ver hacia dónde es que están apuntando, porque si lo dejamos simplemente en un papel, que lo guardamos en el escritorio y nos olvidamos de él, pues no vamos a estar como tan comprometidos con el equipo. Entonces, por eso algunas empresas utilizan como los tableros o las pegatinas o las carteleras o los afiches y todo esto donde están viendo constantemente hacia dónde es que están apuntando o cuál es el objetivo que tienen muy presente, ¿vale? Una vez definidos los objetivos y tenerlos presentes, es importante poder establecer reuniones periódicas y frecuentes en donde se le pueda hacer seguimiento a qué tanto estamos avanzando hacia ese objetivo. Y de esa manera poder identificar cuándo nos estamos desviando del camino para poderlo resolver de manera mucho más oportuna. Bueno, también en el tema de dar significado o desde este primer punto de partida, después de haber hecho un ejercicio de autorreflexión y todo lo que tiene que ver con los objetivos y metas del equipo y a nivel personal, es importante también definir como unas pautas o unas normas del equipo, es decir, cómo se van a manejar o cómo se van a gestionar entre ellos, ¿sí? Como equipo. Y que esas normas, pues obviamente estén alineadas a las de la organización, porque es que no podemos ser como una rienda suelta y demás, ¿vale? Y súper importante poder puntualizar, clarificar, definir cuáles son tanto los roles como las responsabilidades de cada uno de los miembros del equipo, porque muchas veces cuando esto no está claro y se presentan muchas ambigüedades, ahí es donde surge la mayor parte de los problemas e inconvenientes al interior de los equipos. Y lo he dicho en otras oportunidades, muchas veces los conflictos que surgen dentro de una empresa o dentro de un equipo más bien, es porque hacen falta algunas conversaciones que no se han tenido en cuenta porque probablemente son conversaciones incómodas, pero esas conversaciones incómodas son supremamente necesarias porque es lo que van a permitir que como equipo, como personas y como profesionales podamos seguir avanzando y podamos seguir creciendo.
¿Listo? Así que con esto cerramos este primer punto para pasar al segundo principio, que tiene que ver con el principio de hacer equipo. Y este segundo principio de liderazgo está relacionado con algo, con una palabra muy puntual, y que es ¿cuál? La sinergia, o dicho de otra manera, la unión de las diferentes fuerzas. Y esto resulta a través de ¿qué? De la coordinación de varias partes o de varios miembros o de varios integrantes para poder lograr un resultado superior al que podríamos lograr si lo hacemos nosotros solos. Es decir, la suma de las acciones, aportes que cada uno realiza contribuyen a la consecución de un objetivo muchísimo mayor. Así que tu papel y mi papel como líder de equipo será poder lograr el anhelado efecto sinérgico. ¿Listo? Y ese efecto sinérgico implica dos puntos fundamentales. El primero de ellos, ¿cuál es? El fomentar el conocimiento mutuo. ¿Listo? Y segundo, tiene que ver con generar identidad de equipo. El fomentar conocimiento mutuo, ¿qué es lo que, porque es que es importante, porque entre más conozcas, ¿cierto? De las demás personas, por lo menos de las que conforman tu equipo de trabajo, hay mayores probabilidades para tener empatías con ellos, ¿cierto? Y poder generar o fortalecer, si es que ya la tiene, la confianza entre los miembros del equipo. ¿Listo? Y esto a través de qué se realiza, puede ser a través de actividades de conexión, como así, donde se realicen ejercicios o juegos de preguntas que vayan más allá de lo laboral, es decir, que vayan desde un tópico más personal, conocer quién es la persona que integra propiamente el equipo. ¿Listo? Y poder fomentar también dentro del equipo espacios para la interacción, no solamente desde el punto de vista laboral, sino también quizás para el esparcimiento, porque a través del esparcimiento las personas se siguen conociendo, perdón, y fortaleciendo esos lazos que en últimas lo que buscamos es ganar o fortalecer los lazos de confianza dentro de los miembros. Bueno, esto como dos acciones fundamentales o dos estrategias fundamentales. Luego, el segundo punto para crear esa sinergia de equipo tiene que ver con generar la identidad de equipo. Y podríamos definir la identidad del equipo como el vínculo que se establece entre los miembros del equipo y que se reconozcan entre ellos y que forman parte de algo, es decir, de un grupo, casi casi como de una familia. Y ahí estamos satisfaciendo una de las necesidades fundamentales, ¿cierto? De las personas o de los seres humanos, que es la necesidad de conexión o la necesidad de pertenecer. Y para eso, dos estrategias que funcionan muy bien para generar identidad de equipo es, por un lado, definir las metas e involucrar a tu equipo, porque ya se saben o sienten que los tienen en cuenta para los planes dentro de la empresa o dentro del equipo, y también realizar actividades de team building. ¿Listo? O actividades que vayan mucho más allá de lo laboral, que a través de acciones o a través de juegos más bien se fomente la colaboración, pero un poco salido del entorno laboral, sino que a través de esos juegos se pueden rescatar aprendizajes que de manera directa se pueden aplicar a el rol que desempeña cada uno dentro del equipo. ¿Listo? Así que con esto cerramos o terminamos este segundo principio para pasar al tercer principio, que es el principio de motivar. ¿Y qué es lo que busca como tal este tercer principio? ¿O a qué nos invita más bien? A invertir recursos. Cuando hablamos de invertir recursos, pueden ser recursos desde el tiempo, recursos de energía, de esfuerzo, ¿cierto? Y en ocasiones también de dinero para poder lograr conocer lo mejor posible cuáles son esos factores que conllevan a los miembros del equipo a que se pongan en movimiento. Palabras más, palabras menos, o dicho de otra manera, ¿qué es eso que motiva realmente a los miembros de mi equipo y sobre el cual podría utilizar yo para fomentar la motivación? Ojo, fomentar la motivación y no para manipular. ¿Y eso de qué va a depender? Porque hay una línea muy delgadita. Va a depender simplemente del código ético que cada uno de nosotros tenga. Y sobre eso del liderazgo ético o el líder ético más bien, lo estuvimos viendo el mes pasado cuando estuvimos hablando del perfil del líder. Si no la has visto, te invito a que veas esa masterclass, creo que es como la masterclass número 5 o 6, si mal no recuerdo. ¿Listo? Entonces, para esto de motivar, hay como tres estrategias que funcionan muy bien hasta el día de hoy, ¿listo? Y que de alguna manera tú también podrías adoptar y probar, ¿listo? Con los miembros de tu equipo. Por un lado, la estrategia de reconocimiento, y esto hace referencia o implica reconocer el esfuerzo de tu equipo. Es decir,
darse cuenta e informarle y reconocerle, ¿cierto? De manera explícita. ¿Cuáles son los avances que ha tenido cada uno de los miembros de su equipo? ¿Cuáles son los avances que ha tenido como tal todo el equipo, ¿cierto? Y cuáles son los resultados que están teniendo, porque eso va a ser vital y fundamental para mantener su motivación. Muchas veces se cae en un error y es únicamente prestar atención o focalizar o hacer énfasis o hacer zoom a las fallas y a los errores. Pero nos olvidamos como líderes de reconocer también cuando la persona lo está haciendo bien. Puede que, no, pues que él ya sabe que lo está haciendo bien, o es que hacerlo bien es parte de su trabajo. Sí, probablemente sí. Sin embargo, como personas, también necesitamos que sea esa parte reconocida y eso va a influir también en la motivación del miembro del equipo. ¿Listo? Segunda estrategia. ¿Listo? La estrategia de recompensa. Y esto implica premiar de alguna manera a tu equipo y ojo, porque esos premios es importante hacerlos que sean de manera justa y equitativa, porque también a partir de esos premios se puede presentar para malos entendidos. ¿Listo? Aprovechando, pues digamos que esta estrategia se puede también reforzar esos comportamientos positivos que la persona ha venido haciendo para que los siga manteniendo e incrementando en el transcurso del tiempo. ¿Listo? Segunda estrategia para mantener la motivación. Y la tercera estrategia para mantener la motivación tiene que ver con la estrategia de bienestar y diversión. Y esto es un factor bastante motivador porque va más allá, o más bien contribuye como tal a un buen ambiente laboral. ¿Listo? Así que, ¿qué actividades de bienestar, de esparcimiento, o sea, actividades que los saque como tal de la rutina, estás llevando a cabo dentro de la organización? Esas son básicamente como las preguntas que te puedes ir haciendo para ver qué tanto estás aplicando o no este principio. En esa escala de 1 a 10, ¿cómo te encuentras tú en este momento? Si quizás ya es una fortaleza o si quizás es una gran área de oportunidad que podrías tener en cuenta para implementar en tu rol como líder. Bueno, pasamos entonces al cuarto principio y es el principio de desarrollar. Nosotros como líderes debemos ser ante todos, ¿sí? Más allá de cargo, más allá de director, más allá de ejecutivo y demás, debemos ser facilitadores que estamos nosotros al servicio de nuestro equipo. ¿Listo? Y a través de ese estar al servicio es mantener nosotros como objetivo poder brindarles las mejores condiciones posibles para que cada uno de ellos realice su trabajo. ¿Listo? Y en esto de las condiciones, pues vamos a ver o implica de alguna manera desarrollar tres cosas. La primera de ellas, que tiene que ver con desarrollar personas. Y en este de desarrollar personas, lo que se busca es que como líderes podamos identificar qué habilidades son las que necesita quizás potencializar o quizás mejorar los miembros de mi equipo y poder de alguna manera ayudarle en ese proceso, bien sea a través de un libro, a través de cursos, a través de mentorías que tú mismo como líder le puedas hacer, a través de procesos de coaching, etcétera, etcétera. ¿Listo? Cuando hablamos de esas habilidades, podemos estar hablando bien sea de habilidades técnicas propiamente que se necesite para ejercer su cargo, o también de habilidades blandas, si necesita comunicarse mejor, si necesita aprender a dar un feedback, si necesita tal vez a trabajar mejor en equipo, si necesita mejor a tomar decisiones, a ser más autónomo, etcétera, etcétera. Listo, a manejar sus emociones, entre otros. ¿Vale? La siguiente es aprender nosotros a mejorar procesos o desarrollar procesos. Nosotros como líderes es importante mantener la perspectiva del plano general y a partir de allí poder decir, este proceso creo que por acá se está haciendo algo que no debería estarse haciendo, o esto puede ser susceptible de mejora, o escuchar también las opiniones o comentarios que los miembros de tu equipo aportan hacia ese proceso y encaminar las acciones de mejora posibles de tal forma que el proceso sea lo más óptimo y mejor cada día. ¿Listo? Eso también implica parte del desarrollo. Y finalmente el desarrollo también tiene que ver con las herramientas. Y esto de las herramientas es facilitarle los instrumentos, utensilios, eh, herramientas propiamente que necesite como tal los miembros de ese equipo para llevar a cabo su función. Listo, dentro de esto de las herramientas es necesario validar si hay algo que ya está obsoleto, si es necesario que se cambie, es necesario que se repare. Pues entonces es como prestarle atención a ello, porque si bien es cierto, tú no estás pendiente todo el tiempo de eso, puede que los miembros sí te reporten a ti de, oye, jefe o líder, necesitamos prestar atención a este computador o a esta máquina que se está averiando, hay que ya mandarla a mantenimiento, etcétera, etcétera. Pero si no le prestas la suficiente atención en el sentido de darle gestión a esa solicitud, pues obviamente van a caer o van a ser susceptibles de presentar mayores errores en su labor. ¿Listo?
Así que ese es el cuarto principio para que vayas tú evaluando cómo te encuentras en él. ¿Listo? El quinto principio, de acuerdo al mapa que empezábamos con dar significado, listo, hacer equipo, luego motivar, luego desarrollar y ahorita el potenciar. ¿Listo? Y esto de potenciar es básicamente tomar en cuenta el impulso del trabajador o el impulso del trabajo, perdón, de los componentes de tu equipo. Va a ser muy primordial si tú y yo queremos convertirnos en la mejor versiones del líder que podemos llegar a ser. Y para esto, hay tres palancas sobre de las cuales podemos hacer uso. ¿Listo? Por un lado, el delegar. ¿Listo? Y esto del delegar, poder hacerlo para tener mucho más tiempo para ofrecer valor desde una perspectiva más amplia, más estratégica, ¿cierto? Y ofrecer un valor añadido también desde tu puesto al quehacer, ¿cierto? De los demás. Y en ese delegar también estoy enviando una sensación o un mensaje de confianza y de autonomía hacia los miembros de mi equipo para que ellos puedan seguir creciendo y fortaleciéndose. Luego, tenemos también ahí en potenciar el dar y recibir feedback, porque de esa manera es que vamos a poder mejorar las cosas que no funcionan y también poder reconocer lo que sí está funcionando bien cuando así sean los casos. ¿Listo? Y sabemos que cuando reconocemos el cuando la persona está haciendo algo bien, digamos que estamos apuntando también, recordemos, al punto del reconocimiento o al tercer principio que tenía que ver con la motivación. ¿Listo? Y finalmente, recurrir a coaching. Coaching como esa manera de ayudar a las personas de tu equipo a que puedan desarrollar su máximo potencial. ¿A través de qué? De conversaciones de coaching sobre las cuales hablamos un poco de ello en la clase pasada cuando veíamos el tema del liderazgo uno a uno. ¿Listo? Así que esos son los 5 principios que te pueden servir de norte, que te pueden servir de ruta para poder seguir avanzando como un líder de equipos extraordinario, un líder de equipos efectivo, ¿vale? No obstante, poner en práctica cualquiera de estos 5 principios va a ser casi que imposible, y lo dijimos al inicio, si no contamos con ¿qué? Con buenas habilidades de comunicación. Por tal razón, lo anexo como un sexto principio, y que tiene que ver con la comunicación. Desarrollar esas adecuadas habilidades de comunicación interpersonal va a ser vital para tu labor como líder. Y en esto de la comunicación hay 3 aspectos fundamentales que sí o sí debemos prestarle nosotros atención. El primero de ellos tiene que ver con ¿qué? Con la empatía o poder ponernos nosotros en el lugar del otro, poder llegar a sentir lo del otro, para poder ponerme en su lugar y desde allí poder comprender lo que puede estar sintiendo y poder mejorar la relación laboral. ¿Listo? Luego, otro segundo componente a nivel de comunicación tiene que ver con la escucha activa y es realmente escuchar no solamente con nuestros oídos, sino con todos nuestros sentidos, poder leer lo que dice y lo que no dice, porque a través del cuerpo también la persona está hablando. Y en la medida que nosotros escuchamos realmente a los demás, podemos comprender y a partir de esa comprensión ayudarle a sacar lo mejor de sí. ¿Vale? Y el tercer componente de la comunicación tiene que ver con la asertividad. Y la asertificar como poder nosotros dar el punto de vista, ¿cierto? Y demostrar también un interés hacia los otros, dar ese punto de vista con respeto, especialmente en aquellos momentos cuando no estamos de acuerdo con algo, ¿listo? En donde podamos expresar nuestros sentimientos o también poder expresar nuestras necesidades y reconocer los sentimientos y necesidades de las demás personas. Así que estos son los 5 principios más el bonus adicional que es la comunicación, que es sobre la base para poder llevar a cabo el resto de los 5 principios por los cuales le quería yo a ustedes compartir durante esta masterclass. Y para terminar, los dejo con esta frase. Por lo general se dice que hay líderes que dejan huella y hay otros que dejan cicatrices. La pregunta final o de reflexión que les dejo es, ¿qué tipo de líder quieres ser tú? ¿El líder que deja huella o el líder que deja cicatrices en los miembros de su equipo? ¿Vale? Gracias por llegar hasta aquí. Si tienes dudas, comentarios, inquietudes, siéntete libre, déjamelas saber ahí en la caja de comentarios, que en la menor brevedad posible estaré compartiendo. ¿Listo? Así que nada, mi nombre es Jan Prado y para mí fue un honor estar acompañándote nuevamente en esta masterclass. Si no te has suscrito, te invito a que lo hagas para que te enteres de todas las novedades y cada vez que suba un nuevo video a este canal. Te mando un fuerte abrazo y no siendo más, nos vemos en la próxima. Chao, chao.